noches, queridos amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Un nuevo miércoles con Tomás, con el perro y con el loro, Así porque es. ellos ya forman parte de la dinámica del programa, para que venimos con cosas. Oye, ¿cómo estás, Tomás, querido amigo? ¿Todo Bien, bien? gracias, muy bien. Muy bien, muy Oye, yo bien. les quiero decir a nuestros queridos amigos que están conectados que Tomás Jocelyn Holt estuvo de cumpleaños hace 2 días atrás. Así es Así que es. yo lo saludé, le mandé un mensaje, por supuesto, somos muy amigos con Tomás. Eh, y nada, parece que lo pasó bien, me contó Tomás que lo había pasado muy bien este cumpleaños, así que me alegro mucho, mucho, Lo mucho. pasé muy bien, lo pasé en la casa de mi mamá y la verdad las cosas que lo pasé con mis hijas y la verdad las cosas que mostré en algunas redes dos fotografías, una del cumpleaños cuando yo cumplí 50, 10 años atrás y ahora cumplía 60, para marcar ¿Ya? las diferencias actualmente físicas, tanto las niñitas que tenían 10 años menos, ahora ¿Ya? tenían 19, en ese momento tenían 9. Además, la Ashley venía saliendo un tumor, así que por lo tanto ya había recuperado su pelo. Entonces, la verdad, ¿Ya? las cosas es que estaba recuperando su pelo, pero era una niñita chica, actualmente, y ahora está ahí como muy bien, efectivamente, están más tan grandes ya, tan hecha y derecha, eventualmente en otra onda. Pero yo Claro. estoy cada vez más pelado. Entonces, la verdad, las cosas es que esa es una cosa que no hay cómo. O sea, hay formas de disimularla, se puede llegar y hacer injertos y todo lo demás, pero la verdad la cosa es que el contraste de los cambios de folio, por así decirlo, a mí me llaman la atención. Y normalmente yo los cambios de folio no los tengo a los 60, 40, 50, porque los tengo antes. Por ejemplo, estos anteojos me los pusieron a mí 12 años atrás, cuando yo tuve 48 años. Mira, Y la verdad las cosas es que todos los cambios de folios que yo conozco realmente mío, a donde yo empiezo a asumir el cambio de década, es antes. Me pasó a los 20, me pasó a los 30, me pasó a los 40, 50 y me mira. pasó ahora exactamente igual. Pero la verdad de las cosas es que eh, es como una etapa y una etapa que efectivamente la voy a tomar con humor. Y sí, es que no queda otra también, pues Tomás. A mí también me Sí. pasa lo mismo. Yo, ¿sabes? Cuando yo empecé a perder el pelo, que fue hace varios años atrás, muchos años, empecé a perder el pelo y yo estaba apavorado, te digo, estaba desesperado. Y ahora yo lo tengo súper asumido, hasta me río del tema, digamos. Me río de mí mismo con mi pérdida de cabello. Oye, Tomás, voy a pasar a saludar a nuestros amigos, que eso es una tradición en el programa, a nuestros amigos que están conectados. Eh, Está Luis 00, Carmen Miller, Mundo Ofertas, Vinca Cisterna, Juan Pablo Alfajeme, Steel, Andrea, Jorge Calderón, Nora Grimaldi, Fernando Jara, Alejandra Labarca, Mario Tavali, Silvia Con, Ivo Reiter, Blanca Salgado, Victoria Gallardo, Pablo Aravena, Aurora 4310, Osvaldo Ormazábal, Doctor Rock, Franco Milesi, Horacio Villablanca, Raúl Andrés López, tocayo por los dos lados conmigo, María Jacqueline, ¿quién más está? José Allende, Cristian Ortiz, Luis Rivera, Carlos Escale, María Eugenia, hola María Eugenia, Don Samo Channel, Franco Milesi ya lo nombré, María Jacqueline también, María Luz Mireya Gallardo, Elena Pender, Alejandra Labarca, ya la nombré, YouTube User, Vivi Burgos, Guillermo Dupkin, Carlos Escala ya lo nombré, Álvaro Herrera, Carlos Soto Dodman, Andrea, ya parece que estamos listos, Alejandra Burto, Jorge Calderón, José Allende, Enzo Andreoli Biondi, César Rosas, Claudio, Ana María Casanova, Akbar, Daniel Sebastián Yáñez desde Osorno, Jorge FM, Mirta Sáez, Patricia Álvarez Labora, gran amiga, Carlos Vilchez, María Angélica, Hercul, ¿quién más está? Ana María Casanova Rifo, Cristina Ana Troll, María tuvo cumpleaños el día antes que yo. ¿quién? ¿Cuál? La Ana María ¿Quién? Casanova, que tú la acabas de anunciar. Ah, mira, ¿viste? Felicidades, Ana María, feliz cumpleaños retrasado, pero siempre vale. Oye, Los Ojos Son Solteros también está y nadie más, por lo menos que yo me recuerde. A todos los demás que se conecten desde ahora, un gran abrazo. Oye, Tomás y partimos, tenemos
la semana, pero noticiosa por todos lados. Yo te había mencionado que me gustaría partir con el tema del proyecto Dominga. Pero quiero partir recordando algunas cosas. El proyecto Dominga es un proyecto que se inició, recordémoslo, el año 2013. No es un proyecto de ahora, ni un proyecto de los últimos años de Sebastián Piñera. Es un proyecto presentado en el 2013, en el cual se hicieron estudios de impacto ambiental, se les solicitaron modificaciones a los inversionistas, a los dueños. Los dueños hicieron las modificaciones al proyecto, volvieron a presentar todos los estudios técnicos y de impacto ambiental, y todos los estudios fueron aprobados diciendo que no afectaban, ahí está nuestro querido amigo, tu perrito, no afectaban el medio ambiente, y que estaba todo en regla, que estaba todo en orden. Recordemos que este proyecto lo empezaron a boicotear, lo empezaron a torpedear. El ala progresista de Chile no quiere este proyecto. De hecho, Gabriel Boric siempre, cuando era diputado, se opuso al proyecto, dijo que no se iba a aprobar, que ellos no iban a votar jamás a favor de ese proyecto. Y resulta que se hizo una votación en el proyecto en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo periodo de Michelle Bachelet. Por razones ideológicas, no técnicas, porque estaban todos los informes técnicos que favorecían el proyecto, por razones ideológicas se votó en contra, y esto significó la renuncia del ministro de Economía y del ministro de Hacienda en ese momento que tenía Michelle Bachelet. Algo insólito que dos ministros renunciaran juntos, ¿no es cierto?, el mismo día, después de la votación de un proyecto. Esto impactó bastante, digamos, a la opinión pública, impactó al gobierno de Michelle Bachelet, por supuesto. Tuvo que hacer un cambio ministerial de dos ministros, de que era el corazón del gobierno de ella. Y ahora se acaba de votar hoy día por un comité de ministros. A ver, un comité de ministros que, si empezamos a analizar quiénes son los ministros que conformaban este comité, parece que era el Tony Caluga, el circo de la águila humana. Estaba Nicolás Grau, cuando Nicolás Grau con suerte sabe sumar. Está el ministro de Agricultura, que el ministro de Agricultura, ¿no es cierto?, es un señor que justo pocos meses antes de entrar a ser ministro, ingresó a una propiedad privada sin autorización, ebrio, totalmente borracho, amenazando a los dueños de la propiedad y a los trabajadores. O sea, este proyecto fue evaluado por personajes que tienen bastante... su hoja de vida está bastante reñida con la seriedad, con el profesionalismo, y fue rechazado por unanimidad. O sea, todos los ministros del señor Boric votaron en contra del proyecto, pese a tener todos los informes técnicos y medioambientales favorables al proyecto. Y el alcalde, a mí lo que me preocupa es una cosa muy grave. El alcalde de La Higuera, que es el sector donde ¿cómo se llama?, está ubicado este proyecto, el alcalde de La Higuera dijo que no entiende cómo estos ministros votaron en contra si ni siquiera visitaron la zona. O sea, hicieron una evaluación absolutamente ideológica, con un sesgo total, sin haber ni siquiera, Tomás, visitado la Higuera, la zona donde el proyecto existe, digamos, donde se suponía que se iba a construir. Se han gastado millones de dólares, ojo con esto, se han gastado varios millones en estudios, en proyectos, en estudios de suelo, una serie de cosas. Y el proyecto era un proyecto en total de 2.500 millones de dólares. Le iba a dar trabajo a 3.500 personas, cuando ya el proyecto estuviera andando, fuera de las personas el trabajo que le iba a dar a las personas en la etapa de construcción del proyecto, de elaboración y de ejecución. ¿Qué te parece a ti esta cosa, Tomás? ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Me pasan dos cosas que yo creo que más allá del detalle. La primera es que estos proyectos, para que puedan resultar, es lo mismo que Hidro Aysén, lo mismo que Alto Maipo, requieren un grado de acuerdo político que no está, no existe, ¿ya? Y no está por varias razones. Y requieren un acuerdo que no lo vas a poder compensar en un sistema de evaluación ambiental que en realidad lo único que hace es
potenciar esas diferencias. Le da espacio eventualmente para que esas diferencias terminen anulando todo. Todo. El Consejo de Ministros está hecho eventualmente para llegar y resolver eso. Es decir, introducir una variable política, ¿ya?, al diseño técnico, por así decirlo. Así es. Que opere pensando en el país, ¿ya? O sea, en el fondo se supone que ahí en ese caso la política debe llegar y operar entre personas que les interesa el país, por así decirlo, y en el fondo lo van a ser capaz de alguna manera de llegar y ponderar este proyecto en función de temas macro más que micro, por así decirlo. ¿Te fijas, no? Y la verdad de las cosas es que no está operando así. La pregunta es ¿por qué no está operando así? Entonces hay algunos que te dicen que este es un problema del diseño ambiental, es un problema de la ley. Yo discrepo eso. No es un problema de la ley. Esto es un problema político, ¿ya? Es un problema político actualmente que viene... en realidad lo que contaminó Dominga fue Sebastián Piñera. ¿Para qué estamos en cuenta? Eso yo lo sé, sí. Y partió con punta choros, ¿no? ¿Para qué estamos con cuentos actualmente? Partió con punta choros, con el santuario Cisne, actualmente, con pedirle a Suez que desplazara eventualmente el proyecto, por así decirlo. Sebastián Piñera le introdujo una línea, un misil a este proyecto completamente. Segundo término, hay un puerto. Y en tercer término, la verdad de las cosas es que Sebastián Piñera le introduce un segundo misil cuando termina siendo parte del proyecto. Si es parte del proyecto. Él tenía propiedad, efectivamente, participación en el proyecto en su origen. Y lo vende, ¿ya? Y se lo vende a quien hoy día es el controlador del proyecto, que es un hombre además muy controvertido porque ha estado metido en todas con Sebastián Piñera. ¿Ya? El Grupo Penta actualmente. Entonces, es un hombre es una persona muy controvertida. Pero olvidémonos de eso. Olvidémonos por un minuto de eso. ¿Ya? Pero Sebastián Piñera vende. Y en el contrato de venta, por así decirlo, se establece otro motivo para realmente cuestionar todo el proyecto desde un punto de vista político, ¿no? Que es derechamente el que se supeditaba al pago la última cuota de la venta eventualmente a que no se declarara santuario de la naturaleza a una determinada parte del proyecto. Y eso dependía del gobierno de Sebastián Piñera. Y tú comprenderás que esa cosa es delictual. O sea, derechamente era un contrato que cualquiera podría haber llegado y levantado las cejas y dicho, ¿sabes qué más? Esta cosa no tiene presentación. Entonces, Sebastián Piñera destruyó esa zona y la destruyó para cualquier proyecto de esta naturaleza porque además estaba a dos lados del mesón, ¿ya? Pero además, Michelle Bachelet esto también la perjudicó porque su nuera había comprado propiedades en la zona. Y su hija también. Le compró una propiedad a su hija. Claro, pero en el fondo eventualmente, y además eran varias propiedades, no era una, entonces eran varias. Entonces, tú comprenderás que eso terminó eventualmente, en el fondo, obligándolo a votar a pedirle a sus ministros que votaran en contra. Porque esto ya estaba declarado el caso Dávalos, ya venía sufriendo un efecto de imagen por eso. Entonces no le quedó otra, ¿ya? Entonces, estos dos presidentes han contaminado absolutamente Dominga, ¿ya? Y no solamente esos dos, sino que el actual también, por lo que tú dices. Este es un gobierno que está constituido por gente que no da el ancho y políticamente no es capaz de llegar y abstraerse de estas odiosidades políticas, por así decirlo, que han contaminado cualquier proyecto, no solamente este, sería cualquiera, por así decirlo, ¿ya? Entonces, yo no creo que la gente detrás del proyecto de Dominga actualmente creía que lo que ocurrió hoy día fue sorpresivo. Fue nada de sorpresivo. Era evidente que este comité de ministros iba a rechazar Dominga hoy día, ¿ya? Pero más allá que era evidente, lo raro es de que hay dos personas en el gabinete, uno de los cuales participó en el comité de ministros, que facturaban a nombre de abogados de Dominga. Concretamente Diego Pardo, el ministro de Energía, sí, y ahora el nuevo ministro de Justicia, que es Luis Cordero Vega. Entonces tú comprenderás que al igual como Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes renunciaron en el gobierno Bachelet, aquí tú debiste haber tenido esos dos ministros renunciando. Pero no, tienes a Diego Pardo que votó a favor, o sea, votó en contra de Dominga, ¿ya? Dio la unanimidad, ni siquiera se inhabilitó, ¿eh? Se podría haber inhabilitado. Y el hecho de haberse inhabilitado habría generado la obligación a la ministra de Medio Ambiente
y a la ministra de Minería de inhabilitarse, ¿ya? Claro. Pero la verdad de las cosas porque habían expresado opiniones sobre el proyecto anteriormente, antes de que hubieran asumido el cargo. Entonces, objetivamente hablando, él no lo hizo. No lo hizo. Y él contribuyó con su voto eventualmente a dar unanimidad al rechazo. Entonces, tú comprenderás que lo que tú tienes en este momento es la fiel expresión de un país que no tiene gobierno y que en el gobierno no es capaz de llegar y abstraerse de estas disputas y ser capaz de hacer la pega que hay que hacer. Yo no te estoy diciendo que necesariamente eso obliga a tener que aprobar el proyecto, pero la verdad de las cosas es que era evidente que lo que ocurrió hoy día se podría haber hecho prácticamente en una sesión virtual, porque la verdad de las cosas es que los tipos estaban absolutamente resueltos a rechazar el proyecto. Absolutamente. No existía ninguna posibilidad de hacer algo diferente, ¿ya? Y no solamente por el proyecto, sino por cómo venía el gobierno anteriormente en todas las trifulcas que ha tenido en la última semana y media, ¿ya? O sea, tú tuviste una definición del fiscal nacional que significó un cambio de ministra de Justicia, significó, en segundo término, una petición de renuncia o un ofrecimiento de renuncia de un jefe de gabinete de Gabriel Boric, y en segundo término, significó un grupo entero de mujeres eventualmente que se sintieron pasadas a llevar, ¿ya? Entonces tú tuviste un grupo entero desmoralizado. Parte de esa desmoralización es lo que te está forzando a que no les iba a pasar lo mismo con la ministra de Medio Ambiente. Y pronto te va a volver a pasar eso mismo con las ISAPRE, ¿ya? Con el problema que está suscitado con las ISAPRE. Te va a pasar exactamente igual, porque esto va a afectar a la ministra de Salud, ¿ya? Entonces, tú tienes en este momento un gobierno que su variable política está trabada. Y los grupos que han tratado de jugar a esa intriga política, concretamente la UDI y Renovación Nacional, la Chile Vamos con la votación por Valencia, no están rentabilizando su esfuerzo, ¿ya? No lo están rentabilizando, porque tú comprenderás que lo que hicieron con Valencia y lo que hicieron eventualmente posteriormente debería haber generado que entraba Lucho Cordero eventualmente al gabinete, casi aquí vengo yo, y aquí se hubiera reordenado, prácticamente se hubiera reforzado el eje Tobá-Marcel, se hubiera llegado y dado más espaldas políticas. Nada, pero nada, no tienen nada. Y al contrario, si tú ves cada uno de estos temas por separado, tú estás viendo eventualmente que en el fondo estos grupos solamente aprovecharon el pánico de estas coyunturas para llegar y tomar posición de cargos que no les sirve de nada. Hoy día, Ángel Valencia pidió y hizo efectiva la petición de renuncia a Marta Herrera en la Fiscalía Nacional y le dio un plazo para responder. Y te voy a decir sinceramente que es como rarísimo, surrealista, que el fiscal nacional propuesto por Boric le pide la renuncia a la candidata fiscal previa a él propuesta por Boric. Tú te das cuenta que esa cosa no tiene pie ni cabeza. No tiene pie ni cabeza. Es una disputa política. Es la misma disputa que tú estás viviendo en Brasil eventualmente, ¿no? Metían preso a Lula, entonces Lula se hace presidente y termina metiendo preso al ministro de Justicia Bolsonaro. Es la misma lecera eventualmente. Aquí en América Latina lo que estás teniendo eventualmente es una disputa política que cada vez más se está deteriorando más. Se está deteriorando. Son grupos que no se ponen de acuerdo, que no tienen un diagnóstico común y en segundo término eventualmente que están dispuestos a llegar y poco menos que echar la foca. Están dispuestos a echar la foca, ¿ah?, con las instituciones que sean para llegar y justamente hacerse el poder relativo que creen poder disponer. Y aun cuando les den migaja a los otros gallos, en las decisiones relevantes no valen nada. Absolutamente nada, ¿ya? Entonces, lo que te quiero ahora decir, eso fue el contexto de la decisión por domingo hoy día. Ese fue el contexto de la decisión por domingo. Si hubieras tenido la que parecía la que Boric hizo con la Fiscalía Nacional, el tipo lo que hubiera hecho era intervenido su ministro y le hubiera dicho, ¿sabes qué más? Vamos a aprobar este proyecto, ¿ya? Lo vamos a aprobar. Y probablemente habría tenido ministro de Justicia, habría tenido a un par de ministros más en la línea de llegar y decir lo vamos a aprobar. Y no lo aprobaron, pero hicieron todo lo contrario. Y eso es producto de la fiesta de los abrazos, de Boric tratando de alguna manera de recomponer las relaciones después de estas 2 semanas que realmente han sido patéticas, por así decirlo, y que en el fondo no le ha servido de nada, ¿no? Pero se te ha ido complicando más, porque esto se da en el marco también de la discusión, porque, a ver, los grupos que aprobaron un proceso constituyente, Andrés,
se suponía que iban a controlar el proceso constituyente, no se les iba a ir de las manos, ¿no? Esa era la lógica, ¿no? Pero los grupos que aprobaron el proceso constituyente, y me estoy refiriendo sobre todo a Chile Vamos, por así decirlo, no controla el proceso constituyente. Ni siquiera es capaz de llegar y ofrecer una lista común de rechazo que le dé competitividad a ese proceso constituyente. Nadie quiere hacer lista con ellos. Nadie. Ni su derecha quiere hacer lista con ellos, ni al otro lado eventualmente. Claro, tienes a Girardi diciendo que no quiere participar de la lista del indulto, pero no logra Girardi comprometer a los socialistas, tiene solamente el PPD, y sí, por ver si el PPD está dispuesto a ir a una lista con la UDI y con Renovación Nacional. Yo diría que no. El único que no es de ese grupo, que ha declarado que él quiere ir a una lista común con Chile Vamos, es Carlos Maldonado por el Grupo Demócrata, o sea, la Jimena Rincón, Matías Walker, ese grupo, ¿ya? Esa gente quiere ir porque se dan cuenta que solo no se sostienen, ¿ya? Entonces lo que tú tienes en este instante es que el PPD efectivamente está como no sabiendo qué hacer, no sabe cómo torpedear una lista común en el gobierno, no sabe cómo hacerlo. En un momento que te repito, los abogados de Dominga entran al gabinete, pero votan en contra de Dominga. ¿Me cacha ese punto, no? Sí. ¿Me cacha ese punto? En el momento en que ganan la fiscalía, pero la fiscalía eventualmente se va en contra eventualmente de los grupos como de la Marta Herrera o de los grupos que estaban ahí antes. En el momento, ¿me sigue lo que te estoy diciendo? Y en el momento que se vota mañana una acusación constitucional a Giorgio Jackson, y en el fondo la derecha está entera dividida porque resulta que efectivamente ya hay una cantidad de parlamentarios de Renovación Nacional en la UDI que han dicho que van a votar en contra de la acusación. Y no solo de Renovación Nacional, fíjate, también el hermano Moreira eventualmente dijo que es de la UDI, eventualmente dijo que no iba a votar en contra, no iba a votar a favor de la acusación contra Jackson. No lo iba a hacer. Entonces, cuando tú tienes ese juego, por así decirlo, los efectos de lo que se está ocurriendo en este momento, por un lado, en síntesis, porque son varios efectos, no son uno. El primer efecto es que el gobierno no logra credibilidad, no logra recuperar prestigio, no logra controlar la agenda, sino que se sigue hundiendo más, lo que lo obliga a tener que ordenar sus filas, ¿ya? Y entonces la división de eso se te produce al frente. No hay oposición, los grupos están absolutamente en una recriminación mutua, no tienes acuerdo y cada uno está destinado a llegar y justamente a trincherarse en pequeñas parcelas para no hacer nada. Pero para no hacer nada. Fíjate que hoy día se conoce eventualmente el asesinato de un comisario de investigación en la cisterna. Y la verdad de las cosas que tú dices, ¿sabes qué más? Esto es una cosa que efectivamente es como... O sea, yo vengo anticipando de que van a haber fiscales que van a volar por los aires, vas a tener este tipo de atentados. Sí, tú lo vienes diciendo hace bastante tiempo. Pero requeriría algo un poco más. ¿Pero qué es lo que tiene? Tiene a Gabriel Boric diciendo que lo van a perseguir por cielo, mar y tierra. ¿Qué quiere decir eso? Tiene a Carola Toá diciendo actualmente que el Estado va a hacer lo que puede hacer, lo que está dentro de su capacidad de hacer. ¿Qué quiere decir eso? Y después tú tienes... finalmente que Boric dice que el fiscal se puso en contacto con el director del PDI. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Hace pocos días atrás, Manuel Monsalve, el subsecretario del Interior, ante el recrudecimiento de secuestros en Iquique y en Santiago, porque están secuestrando a microempresarios, para que tú sepas, en Santiago. 70% han aumentado los secuestros en Chile. 70%. Si tú tienes eventualmente secuestro. Entonces, Manuel Monsalve, para destacar su preocupación por los secuestros, ¿sabes lo que dice? ¿Sabes lo que fue la demostración? Que se iba a juntar con el fiscal. Sí. Si yo quedé al lado, están convirtiendo en el fiscal, ¿saben qué? En una copia de la Ángela Vivanco, en la tercera sala suprema. Entonces tienen esa piñata ya, y tienen al mismo tiempo a Ángel Valencia acá para llegar y un poco decir, ya, aquí está quedando la crema, hablemos con Ángel Valencia. Foto con Ángel Valencia. ¿Me cacháis ese pequeño detalle? O sea, lo que te quiero tratar de decir es que, y el problema no es Ángel Valencia, el problema radica en que se te está ocurriendo esta violencia sobre agentes del Estado que están muy expuestos. Están tremendamente expuestos. ¿Te fijas o no? Estos agentes del Estado están expuestos porque no tienen espaldas. No hay espaldas.
el diagnóstico que llevó a Ángel Valencia y a las tonteras que dice la Ángela Vivanco actualmente, en cada vez que abre la boca, hoy día la abrió con respecto a la ISAPRE, es una lógica de decir, ¿para qué seguimos peleando entre nosotros? Actualmente pongámonos de acuerdo actualmente y enfrentemos una especie de delincuencia lumpen callejera. Y la verdad, la cosa es que no es así, porque esa violencia tiene espaldas en el Estado. El problema está en el Estado. Y mientras el Estado no ordene su naipe, por así decirlo, esta cosa va a cundir en la calle y cada vez va a ser peor. Entonces, cuando tú me hablas de, perdón que yo te haya relacionado a Dominga a todo esto, pero en el fondo lo que tú tienes hoy día se explica solamente como un juego de luchas de poder y acomodo adentro del gobierno y en su relación con él. No tiene nada que ver eventualmente con los problemas que se están tocando. Y da lo mismo que sea un proyecto de inversión minera, da lo mismo que sean las ISAPRE, da lo mismo que sea la Constitución, o da lo mismo que sea la delincuencia o el crimen organizado. La verdad de las cosas que no tienes gobierno. No lo tienes. Porque toda esta gente lo que te está vendiendo a ti es un acomodo que signifique, ¿sabes qué más? Usted tiene el gobierno, usted va a tener a sus peones, los que quiera. Aquí van a ver los grupos que le van a meter sus peones y sus empleados, ¿ya? Y usted haga lo que usted quiera porque usted va a hacer un gobierno minoría y yo le voy a vetar las principales iniciativas. ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! Es como que llevo años diciendo esta tontera. Entonces, no funciona. ¿No? Empeora. Y tenemos que desayunarnos de realidades que se hacen cada vez más peores, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Entonces, lo que yo te quiero tratar de describir con esto, en el fondo, es de que no saco nada con discutirte Dominga aisladamente. No saco nada. No saco nada con discutirte cada uno de estos temas en sí mismo. Porque no tiene que ver eso. Tú me dices a mí que los que estaban en ese comité de ministros no hacen uno. Y claro, pero por eso se atrincheran, por eso se rechazan el proyecto. Porque actúan como un solo todo. ¿Te fijas o no? Actúan como un solo todo. Fueron a respaldar a la ministra de Medio Ambiente. Fueron a darle un espaldarazo. Y hoy día incluso ex ante hace un artículo con respecto a las personas que fueron decisivas en esto. Hicieron una radiografía de cada uno de ellos. Está la ministra de Medio Ambiente, el subsecretario de Medio Ambiente, está la directora del sistema de evaluación ambiental. Están una serie de personas allá adentro. Y te voy a decir que todos ellos son amigos entre sí, algunos más que otros eventualmente. Pero la verdad las cosas es que en el fondo había una complicada política eventualmente entre ellos, que en el fondo es lo que los hace hacer lo que están haciendo. No tiene que ver con Proyecto Dominga. Tiene que ver con cómo el gobierno actualmente no se desmoraliza en los desafíos políticos que tiene por delante, porque entendámoslo, eso es lo que nos impuso tus amigos de Chile Vamos. Tus amigos de Chile Vamos nos impusieron eventualmente un proceso constituyente para convertir este desastre en un proceso político. Bueno, entonces la variable política se va a tomar en cuenta al momento de enfrentar cada uno de estos temas, ¿te fijas o no? Y está operando mal, los incentivos están mal colocados, porque en vez de llevar a las personas a moderarse, a generar esos acuerdos y tratar de alguna manera de imponerle una racionalidad determinada, ocurre todo lo contrario, ¿te fijas o no? Ocurre todo lo contrario, va para la otra dirección, ¿te fijas? Entonces, yo te quiero llegar y decir que eso va a empeorar, ¿ya? Eso va a empeorar. Además, se da con el principal estímulo que hace que esto empeore, que es el ciclo económico. Es imposible que esto funcione bien con un ciclo económico tan a la baja, porque genera más odiosidad. Claro que sí. Esto no genera un llamado a la responsabilidad política, genera más odiosidad. Entonces tú tienes empresarios que se quieren poner de acuerdo con el gobierno, pero no tienen con quién ponerse de acuerdo porque no les sirve para nada. Tú tuviste una reunión hace pocos días atrás de Gabriel Boric con el gran maestre de la masonería. Y llevó el gran maestre de la masonería a la nueva gran maestra de, o no sé si es nueva, pero de una logia femenina. Y yo te voy a decir una cosa, es como pintamonos, porque todos saben que en Chile la masonería es francesa, actualmente es la cosa más machista del mundo, actualmente, y la verdad la cosa, no solamente la cosa más machista del mundo, sino que en la práctica, en esta última pasada,
la presión de la masonería por quedarse con el Ministerio de Justicia y la cosa con Davor Harasic y los indultos actualmente generó problemas con mujeres, ¿ya? Con mujeres, ¿ya? Entonces, la verdad, la cosa es que llevarla a ella era una forma de llegar y ya, ¿ah? Usted está para la foto nomás, ¿no? Entonces, lo que te quiero tratar de explicar con él. Hoy día la segunda sale un artículo con respecto de el desencanto de todos los grupos feministas con el gobierno, ¿ya? Entonces, yo lo que te quiero tratar de plantear a ti, actualmente, que los estímulos, los incentivos políticos son al desencanto. Los incentivos políticos no son a asumir la tarea de una manera determinada. Es más, te ha ocurrido estas cosas. La Evelyn Matei ha desaparecido de la foto actualmente, simplemente ha bajado Periscopio. Apareció Rodolfo Carter, fíjate, eventualmente como creyendo que este juego lo va a beneficiar, por así decirlo. No sirven. Te repito, no sirven. Son gallos que están en dinámicas tratando de aprovechar el último metro cuadrado. Tiene a Cristian Valdivieso llamando a decir que se necesita un punto de inflexión. Obvio, porque estos gallos funcionan en el margen. Entonces necesitan un punto, un umbral desde el cual trabajar el margen. Pero no entienden un cuadro político que se les empieza a echar a perder por todos lados, ¿ya? Porque no son capaces de trabajarlo así, ¿ya? No son capaces de trabajar culturalmente el país. No lo son. Y ahí aparece Axel Caliz, que en 3 semanas ha dicho 3 huevadas. La primera llegó y dijo actualmente que Boris tenía que acostumbrarse a hacer un gobierno minoría, ¿ya? Y tenía que poco menos que hacer lo que se le indicaba, ¿ya? En el segundo momento llegó y dijo que el Senado no le quedaba otra alternativa que aprobar a Valencia porque lo decía la Corte Suprema, ¿ya? Y hace 2 días atrás llegó y dijo la otra, que Guido Girardi estaba puro tonteando porque las matemáticas obligaban a tener una lista común en el gobierno. ¿Qué se cree ese huevón? O sea, ¿qué se creen estos tipos que opinan en función de la gente que les paga la factura de la consultoría, por así decirlo, de venir a pautear a actores que ponen su capital político y riesgo eventualmente en el juego electoral y democrático del país? ¿Qué se creen? Y además cuando empiezas a ver las opiniones que están haciendo, tú te das cuenta de los intereses que están detrás, ¿te fijas, no? Y ahí te empiezas a dar cuenta por qué esta cosa está fallando. Empiezas a llegar y justamente juntar las hebras para atrás y empiezas a entender quiénes están realmente empujando por una u otra cosa. Si en Chile todos sabemos quién responde a quién. Eso lo sabemos todos. Todos. ¿Ah? No es difícil de descifrar, ¿te fijas o no? Entonces, cuando tú ves estos tipos en esa onda, por así decirlo, yo reacciono mal. Porque la verdad las cosas es que aquí no hay una actitud de poner a los grupos de acuerdo, sino que están estos grupos tratando de, en el fondo funcionar a una olla de presión. Y esa cosa no va a funcionar. Pero no va a funcionar. Esa es la verdad. Entonces, yo te pido disculpas si yo te he juntado varios temas hoy día. Pero no tengo cómo. Porque están todos relacionados. Si están todos relacionados. Si te repito, mañana van a salvar a George Jackson, aunque lo odian todos. Se lo odian todos. Y lo van a salvar. Y lo van a salvar porque básicamente eventualmente están jugando un juego a dos lados del mesón. Porque les complica el no salvarlo, les complica los acuerdos que tratan de alguna manera de alcanzar que no les sirven para nada. Pero para nada. Además van a salvar a una especie fraile, es un fraile ideológico que realmente no ha dejado problema o abuso que cometer. ¿Te fijas, no? Este huevón realmente es un perno. Es un perno. ¿No? Y no solamente un perno, sino que merece que le dieran una patada al traste. El tipo, de las 12 acusaciones constitucionales que se presentó el gobierno anterior, creo que aprobó 10 de ellas. Entonces el gallo merecía a que le devolvieran la mano, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Merecían que le devolvieran. Pésimo, Tomás. Después sale la Analía Uriarte diciendo, ¿cómo van a dejar al Giorgio 5 años inhabilitado? Le va a hacer bien 5 años inhabilitado. Sí. Le haría bien si este tipo está desprestigiado, está absolutamente desprestigiado, ¿te fijas o no? Así es. Entonces, cuando tú te encuentras con gente que está operando con ese tipo de cálculo y se mandan solo y te empiezas a dar cuenta quiénes son, se aparece un señor Longton, que yo lo conozco cuando estaba vivo su papá. Tu papá era diputado
y yo era diputado y yo fui una vez alrededor del año 98, 97, eventualmente, con unos extranjeros, 99, fui con unos extranjeros al Kamikaze en Valparaíso. Y yo no sé si este era el que estaba en los realities, este es el que iba a los realities, Longton. Sí, pues el mismo. Ya. Claro que sí. Esto voy a decir lo que me pasó en ese Kamikaze eventualmente. Yo estaba con unos extranjeros que los llevé eventualmente para que se distendieran, porque habíamos hecho un evento eventualmente en Valparaíso, en el Congreso. Yo era miembro del directorio de la organización extranjera, entonces se llamaba Parliamentarians for Global Actions. Hasta el día de hoy yo soy amigo de su secretaria general. Y la verdad de las cosas es que los llevé y todo, lo estábamos pasando bien. Y cuando me estoy yendo, además, en el evento, en la discoteca, un grupo de personas me empezó a huevear, ¿ya? Porque yo venía con toda la cosa de la acusación constitucional y toda la disputa con Pinochet todo el año anterior, y fue un año muy pesado, por así decirlo. Pero estos gallos me empezaron a huevear. Pero dentro de todo no hubo mayor rollo. Al final me dejaron en paz y yo pude llegar y justamente convivir con el grupo con el cual yo estaba, no hubo ningún problema. Pero cuando nos estábamos retirando, te quiero decir que del grupo que me estuvo hueveando estaba Longton, este mismo huevón. Pero este huevón estaba. ¿Ya? Y yo cuando me estoy retirando, uno de los sujetos del grupo, no Longton, pero uno de los sujetos del grupo se acerca a mí y me manda un forrazo y me lleva al suelo. Y ahí los guardias del lugar no pudieron reaccionar rápidamente, me ayudaron a levantarme nomás, entonces me dejaron al suelo. Y el tipo arranca. Bueno, al día siguiente, porque esa cosa, aparte que fue uno de los motivos por los cuales yo fui agredido 3 veces en ese año, 3 veces. Ese fue una de las 3 veces. Y al día siguiente me llama por teléfono Belisario Velasco y me dice, ¿sabes qué más? Te vamos a poner protección policial, porque la verdad las cosas que ya está bueno y ya esta cosa ya no va para más, efectivamente. Bueno, yo cuando voy al Congreso al día siguiente, se acerca Arturo, ¿ya? Que era un diputado por Renovación Nacional, por Villa Alemana, ¿ya? Y bastante decente el papá. Además, su ex mujer, en ese entonces era su mujer, era la alcaldesa de Villa Alemana, que es la mamá de este tipo. Después se separaron y todo lo demás. Y la verdad de las cosas que se acerca y me dice, te quiero pedir disculpas. Le dije, yo sabía porque me estaba pidiendo disculpas. Le dije, ¿por qué? Entonces me dije, por lo que hizo mi hijo ayer. Entonces le dije, relájate, no te preocupes. Dalo por separado, no hay ningún problema actualmente. Pero cuando yo veo estos pelotas, que son hijos de diputados, han sido actualmente hijos de alcaldesa, hijos de una vía política, por así decirlo, en el fondo operando como huevones. Yo recuerdo el incidente que me pasó hace 20 años atrás, ¿te fijas o no? Entonces, yo para serte sincero, no vas a sacar nada con estos pelotas. Es lo mismo que pasó para la elección de Ángel Valencia en el Senado. 3 senadores que debieron haber votado en contra de la Valencia votaron a favor de él. O sea, Velázquez, Bianchi, Soria, debieron haber votado en contra y votaron a favor. La Alejandra Sepúlveda debió haber votado en contra de Valencia, vota a favor. Juan Ignacio Latorre, el senador Latorre, eventualmente de Revolución Democrática, debió haber votado en contra de Valencia, vota a favor. Osandón, Rojo Edwards, debieron haber votado en contra de Valencia y votaron a favor. ¿Ya? Entonces, cuando yo veo David Sandoval de la UDI alegó en contra y votó a favor, lo mismo Alejandra Sepúlveda, lo mismo Iván Flores. ¿Ya? Yo cuando veo a esos tipos, el desprecio que les tengo actualmente, producto de cómo lloran después, de decir, ¿cómo es posible que esté ocurriendo? Por culpa de ellos. Entonces, cuando tú me dices a mí, mañana van a salvar a George Jackson, no lo están salvando por el pelota de Longton o el pelota tal, Moreira, pero no, son lógicas políticas instaladas. Esas lógicas políticas instaladas tienen otros gerentes. Y la lógica detrás de esos gerentes es un negocio. Hoy día Chile expresa intereses económicos. Y van a dejar una embarrada política eventualmente importante porque no van a aprovechar sus intereses económicos. Mira lo que les pasa en Domingo. Pero la verdad las cosas que creen que los van a proteger con estas cosas de tener fiscal, con llegar y justamente salvar a George Jackson, con tener este proceso constituyente, con tal y cual medida. Y es mentira. Entonces tú tienes un gobierno a la deriva que no gobierna y evade, y tú tienes al mismo tiempo estos grupitos que de alguna manera en el fondo se vuelven odiosos políticamente.
No van a tener jamás una lista común, jamás. Va a tener una fragmentación. Y esa fragmentación se va a dar. Sí. Oye, Tomás, te quiero hacer una pregunta relacionada con esto mismo, Dominga y todos estos chanchullos y enredos que tienen esta gente, que no tiene ninguna experiencia política y por eso tienen la cagada en el país, porque no hay ni la más mínimo gramo de inteligencia para hacer nada. Tú supiste ayer, sí, tú tienes que haber sabido, ayer quitaron el proyecto que permitía, ¿no es cierto?, que siguiera operando las exenciones tributarias en la zona franca de Iquique. Eso es la muerte de Iquique. O sea, Iquique hoy día, sobre todo con la delincuencia desatada que hay en Iquique y en Alto Hospicio que está pegado a Iquique, Iquique está muerto. Lo único que lo salva es la zona franca. Y ahora el gobierno retiró el proyecto que mantenía la exención tributaria para la zona franca. O sea, todo el tema de los beneficios que tenía la zona franca se acabaron y se van a empezar a morir de hambre ahora la gente en Iquique. O sea, mi pregunta es, Tomás, es tan fuerte la ideología de esta gente que les importa un reverendo carajo destruir este país y matar de hambre a los chilenos con tal de llevar adelante esta revolución enfermiza, que lo único que quieren es destruir el modelo, pero no saben, destruirlo sí, lo tienen claro, pero no saben dónde van a llegar. Porque si tú le preguntas a uno de estos idiotas, no tienen ni idea de lo que quieren hacer después. ¿Qué es lo que van a levantar después? No saben. Esto es un gobierno redistributivista. Métete en esa cabeza. Y yo no veo cómo todas las propuestas tributarias de este gobierno van a tener de alguna manera eco o van a funcionar. Creo que hoy día hasta le fijaron el precio del diésel. Y la verdad las cosas que yo no veo cómo lo van a poder lograr cuadrar, ¿ya? Y la verdad de las cosas que, por un lado, incluso todo lo que el ajuste fiscal que han estado haciendo, lo han estado haciendo eventualmente son la base eventualmente de flujos. En el fondo de flujos. Están haciendo ajustes flujos, ¿ya? No están haciendo disminuciones reales de gasto, ¿ya? Están haciendo ajustes de flujos. Y esos ajustes de flujo eventualmente valen hongo porque te dan la sensación hoy día que están haciendo ahorros, pero después posteriormente se equilibran, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, yo tiendo a pensar eventualmente que estos gallos están barajando. Están barajando y están barajando jugando al ciclo económico. Les dicen que hacia el segundo semestre o finales del semestre el producto va a empezar a recuperarse. Ayer trajeron anteayer trajeron a un economista inglés para llegar y decirle que Chile debía abandonar los cálculos sobre la base del Producto Geográfico Bruto, porque era una mala forma de medir eventualmente los impactos ambientales u otro tipo de realidades de la economía del país. Entonces, cuando todos los tipos lo están buscando un relato para llegar y justificar su mala gestión, por así decirlo, que no son capaces de producir, ¿ya? Ahí me dicen a mí, lo mismo que me dices tú, un amigo mío me lo dijo el otro día, me dijo, mira, estos tipos hay que evaluarlos por el proyecto y las intenciones que tienen, y como los gallos tienen la intención de reventar esta cosa, es como lógico lo que están haciendo, y yo discrepo de eso, porque estos gallos no tienen ideología. Sí, una de las características del post-marxismo, por así decirlo, de América Latina, es que es de gente muy ignorante, que ni siquiera tiene una formación económica o filosófica o política, siquiera muy desarrollada, no la tienen, ¿ya? Los gallos son estructuras de poder y eso es lo que animan, por así decirlo. Son cálculos de corto plazo, ¿ya? Entonces los gallos están muy mal formados, ¿ya? Y míralo en el contexto de la región. Como conversaba con este amigo, de repente me decía, mira Tomás, ¿cómo tú puedes llegar a imaginarte México? Que tiene más de, fíjate que son las cifras conservadoras, pero las cifras conservadoras son 13 millones o 15 millones de mexicanos en Estados Unidos, que les mandan remesas de vuelta a México. Bueno, yo tengo que comenzar, si esas remesas se terminan o esos 15 millones vuelven a México, México no es viable, se revienta. Lo mismo pasa con los 7 millones de venezolanos que se le han ido. Es una estrategia, eventualmente, con el objeto de llegar y generar flujos de capital, eventualmente, hacia el país, por así decirlo, y depender de tu población migrante. Bueno, yo te voy a llegar y decir, ese es el realismo mágico de América Latina.
Es un realismo mágico que expulsa gente y trata de alguna manera de convertirlo en un negocio esta gente. Bueno, no tiene filosofía eso, no tiene estrategia, no tiene visión económica, no tiene al mismo tiempo comprensión de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Porque ni siquiera tú aprovechas eventualmente las sinergias. Imagínate, yo le tengo buen a Andrónico, pero ya hace mucho rato, eventualmente, las últimas actuaciones de Andrónico Luxit me dejan perplejo. Ahora está en Davos. Davos no es el lugar. Si no es el lugar. A América Latina, te guste o no te guste, hoy día hay que ir más a Puebla, a Sao Paulo, al Foro Sao Paulo, o si no a la Virgen de Guadalupe. Pero no lo vas a obtener nada. Hoy día el tema en Davos es el nuevo ministro de Defensa, el cambio del ministro de Defensa y la discusión sobre la guerra en Ucrania. Esa es la discusión en Davos, ¿te fijas o no? ¿Ya? Mucho más importante el directorio en donde Andrónico participa actualmente del Canal de Panamá. Es mucho más importante. En algún momento, hace muchos años atrás, él participó en un grupo de estudio prospectivo en Shanghai que había armado el gobernador de Shanghai, que era interesante porque estaba Bill Gates y estaban otras personas. Eso era interesante, ¿te fijas o no? Él también trajo una misión a Chile de la Universidad de Tsinghua, que a mí me tocó llegar y conocerlos porque yo era consultor en ese entonces del Ministerio de Hacienda con Andrés Velasco, en el primer gobierno de Bachelet, y yo vi esa delegación, y era gente de primer nivel, porque eso era la gente que entraba después posteriormente a los cuadros del Comité Central del Partido Comunista Chino, y eran realmente gente interesante. Eran tremendamente interesantes. Y la verdad, las cosas que valía la pena conocerlo. Pero aquí, no. O sea, cuando tú tienes eventualmente que él va hace unos meses atrás a Arabia Saudita, tú comprenderás que va a ir ahí a entenderse con el Crown Prince de Arabia Saudita, que es el que mató al periodista ahí en la embajada de Arabia Saudita en Ankara, en Turquía. Sí. O sea, lo que yo te quiero decir es que los chilenos, ¿qué quiero decirte con esto? Los chilenos no saben para dónde va la micro. Eso es lo que quiero decirte. No saben para dónde va la micro. Y no la saben para dónde va la micro porque hoy día somos un peón muy desvalorizado. Hemos perdido el capital que nos dio presencia alrededor. Y hoy día estamos a la deriva de una región que no le interesa a nadie. Pero a nadie. A nadie le importa América Latina. Ni a los gringos. Fíjate que los gringos, Biden fue con su mujer hace pocas semanas atrás para llegar y justamente reforzar un entendimiento con el gobierno López Obrador en el tema migratorio. Bueno, ¿qué ocurre ayer? López Obrador hace un discurso con respecto a Julian Assange. A Julian Assange. Yo lo que te quiero tratar de decir en esta materia es de que la misma visita de Petro a Chile hace pocos días fue patética. Sí. Ayer creo que Petro hace unas declaraciones con respecto de el aumento de la edad de jubilación, que es un proyecto que se estaba discutiendo, y él dijo, él prefería renunciar a postergar la edad de jubilación. Está loco este gallo. Esta especie de frases declamativas, sí, así como de caudillo de la selva, ¿te fijas? ¿No? De caudillo de la selva, que trata de alguna manera de, en el fondo, vender una pomada, y que son delirantes. Hoy día yo puse en mi red, reproduje una declaración de Pepe Mujica, la misma huevada. La misma. Hoy dijo que efectivamente la región estaba dirigida por puras, era una región riquísima en recursos, pero dirigida por gente poco inteligente. Esa no es la excusa. Esa no es la excusa. O sea, cuando tú escuchas todos los popes de estos gallos, les fracasan. Imagínate ahí Daniel Ortega, el líder guerrillero. Vete preso todo el mundo, tienen preso obispos. Se robaron las elecciones municipales recién. Después tú tienes ahí a Maduro, otro pescado. Ahí, que lo tienen ahí efectivamente en un acuerdo con el gobierno gringo, actualmente producto de la guerra con Ucrania. Sí. Después tú tienes a Lula, actualmente, que ahí el tipo no solamente está encarcelando a sus adversarios, sino que en la práctica está empezando a llegar y proponer medidas de restricción a las redes sociales, porque quiere llegar y controlar eventualmente el debate público. Entonces los gallos están asustados y están efectivamente como de alguna manera reaccionando. Después tú tienes Argentina, para que sí, Argentina es realmente una cosa ya
ya patética. Entonces. Y después tú tienes Chile, en donde los gallos, el modelito que te han ofrecido es un modelito que es el mismo de los demás, pues exactamente lo mismo, pero con la diferencia que aquí se ponen de acuerdo con una derecha económica. Y se ponen de acuerdo con una derecha económica para el proceso constituyente, fiscal nacional, para el proyecto tal o cual. Ese acomodo no funciona. Además, te quiero decir que no es nuevo. Eso lo intentó Chávez con Michelena, con Granier, el año 98 en Venezuela. Le duró poco. Le duró muy poco. Le duró hasta el 2002, que después le hacen el golpe. O sea, imagínate, 4 años. 4 años. 98 hasta el 2002. Entonces, lo que te quiero... y ahí entra Chávez a todo un proceso de referéndums. ¿Ya? O sea, lo que te quiero tratar de describir, ese modelo de gestión en la región no funciona. Y Chile, por el hecho que está en el poto de esa región, al final, y este borde, menos todavía. Sí, claro. Entonces, el grado de violencia que eso te va a generar es muy significativo. Fíjate que hoy día, porque tenía al fiscal masón, ¿ya? Bueno, acaban de llegar y pedir la fiscalía 20 años por el exdirector de la PDI, que es masón. Vamos a ver hasta dónde va ese proceso. Hasta dónde resulta. ¿Te fijas, no? ¿Cuánto le resulta? Entonces, esto es un cuento, esto es un show. Lo que yo te quiero decir, Andrés, esto es un show. Ahí la Jimena Rincón fue con Luciano Cruzcoque, con Chaguán, ya no sé con quién es más, con Javier Macaya, al Tribunal Constitucional pidiendo la revocación del decreto de indulto. Mentira. Ellos saben que esta cosa la van a perder. Es show. Es show. Es puro show. Entonces, ese juego show descansa en una lógica de decir que el país resiste esto. Yo creo que no. Yo creo que el país no lo resiste. Y semana a semana vemos un aumento en la impopularidad que está afectando al voto duro de Boric. Afectando al voto. El problema es que cuando afecta al voto duro de Boric, tienes el rechazo Dominga, porque ¿cómo le van a echar a perder a la ministra de Medio Ambiente, que es mujer? Porque nos va a significar un deterioro de nuestro voto duro. Así que ahí rechacemos Dominga. ¿Me cacha ese punto, no? Claro. Entonces los gallos cierran fila. Cierran fila. Entonces, cuando tú me dices a mí que los gallos están tratando de reventar esto, no están tratando de reventarlo. Los tipos se les está reventando producto del diseño que tienen, porque Chile no es gobernable así. Si no es gobernable así. Nosotros no somos gobernables ahí por un grupo de gente que son amigos del presidente de la época del reventón social, político y universitario. ¿Ah? Y por gallos que ahí se dan vuelta a la tortilla constantemente. Entonces, un día llegan y justamente dicen que las side letters y después terminan eventualmente registrando el TPP-11. Un día dicen eventualmente de que sí a los intentos y después dice que no tienen todos los antecedentes. Un día, ¿me sigue lo que te quiero decir? Es un modelo de gestión que no resiste. Que no resiste. Y no tienes cómo compensarlo. Porque al frente no tienes voluntad. Tienes intereses. Y esos intereses conspiran contra hacer esto bien. De introducir los incentivos correctos. Entonces vas a tener una fragmentación. Andrés, mete en la cabeza. Por eso Girardi. Si Girardi no es tonto. Si Girardi cuando habla de la lista del indulto, él sabe que él no quiere llevar al PPD a una lista con la UDI y Chile Vamos. A él no le interesa eso. Él sabe que no puede. El día que lo hace, el PPD no lo va a acompañar. Lo que él quiere hacer es fragmentar. Porque la única manera que él puede ayudar a Javier Macaya, a la UDI, a la única manera que él puede ayudar a los grupos que están en ese centro. Es decir, si la derecha no puede obtener una lista común, entonces ninguno va a obtener una lista común. Todos van a ir separados. Y de esa manera vas a bajar los umbrales. Y de esa manera vas a teóricamente llegar y mejorar la competitividad. Pero mentira. Hoy día hay una competitividad neta hacia la derecha en Chile en este instante. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Hoy día, actualmente, si republicanos con el PDG hicieran las cosas bien, porque ese es el problema, no las hacen bien. Pero suponiendo que las hicieran bien, ellos deberían poder aprovechar este ciclo. Y deberían irles bien en la elección de mayo. Les debería ir bien, ¿ya? Si se manejaran inteligentemente, por así decirlo. Tienen la oportunidad.
Pero la verdad de las cosas es que los gallos fragmentan creyendo que van a poder ser el second best, el mal menor. Y creen que en ese juego salen ganando. Y no salen ganando. Van a terminar destruyendo su propio proceso constituyente. Van a terminar llevándolo eventualmente a un fracaso. Hace pocos días atrás yo reproduje en mis redes una exposición corta de 5 minutos que hizo Hernán Larraín Mate, que fue un anterior constituyente. ¿Ya? Y yo quedé de lado, porque el tipo repite, lo dice de otro modo, porque el tipo tiene que llegar y entender de que lo que le fue mal anteriormente, porque este es el autor del bicameralismo asimétrico. ¿Ya? Este es el pelota que dijo esas huevadas. Y las dijo en abril del año pasado, no el año anterior cuando fueron electos, no, cuando estaba ya cerrándose la convención constituyente y se sabía que venía mala, eventualmente este gallo seguía hinchando las pelotas, por así decirlo. Ya, pero este gallo eventualmente ahora llega y dice poco menos, eventualmente, y hace un alegato respecto de cómo el proceso constituyente tiene que llegar y centrarse en el equilibrio de poder. Y yo quedé de lado, porque los gallos no escuchan. Tienen la intención de llevarse esto para la casa y no se dan cuenta que la realidad no lo permite. No se dan cuenta. Los tipos deliran. Entonces tú me dirás, tendrás una lista ahí de candidatos, la lista de expertos, los gallos se van a trincherar ahí, porque se creen capaces de llegar y poder imponer eventualmente que esos expertos se impongan sobre los electos, pero te vas a encontrar con que los electos no le van a aceptar el juego. Le van a decir, yo tengo más legitimidad que usted. ¿Ya? Y van a decir, ¿sabes qué más? No manda usted, mando yo. Entonces, esa disputa no te va a producir una constitución de común acuerdo, por así decirlo. Y después tú tienes las pretensiones de los gallos para meter los expertos. Van a terminar eligiendo expertos que no son expertos. Ese es el problema. Es que yo estoy seguro de eso. Es que no son expertos nomás. Son galletas de los partidos para llegar y pautear el proceso. Nomás. Exactamente. Eso es lo que son. Y no tienen prestigio, no los conoce nadie. La mayoría de ellos no los conoce nadie. Yo conozco un par, pero no los conoce nadie. Y cuando tú llegas a conocer a alguien porque son ex parlamentarios o ex ministros, ¿te fijas o no? Y los tipos no manejan bien los números. Eso es lo que quiero decirte, porque son 24, pero son 12 y 12. Y no son 12 y 12, son 6 y 6. ¿Ya? Entonces, no es llegar y decir, yo meto 3 nombres. Tú sabes que la democracia cristiana creo que tiene 3 nombres. 3 nombres. Y no lograron sino un convencional constituyente en la anterior convención. 1. Pero tienen 3 nombres para expertos. 3. ¿De dónde? La bancada de la DC en la de Cámara de Diputados está reducida a su mínima expresión. Y en el Senado no votan juntos. ¿Ya? O sea, hoy día la bancada de la democracia cristiana oficial en el Senado es Pancho Huenchumilla, es Iván Flores y es como se llama la Yana Proboste y para contar. No hay nadie más. Entonces los gallos entran como meando encima del cinturón, ¿te fijas o no? Ese es el problema. Sí, dura la cosa. Oye, te voy a plantear un tema siguiente. Tenemos el Poder Judicial en Temuco, ¿no es cierto?, la Corte de Apelaciones, que le da libertad condicional a uno de los que fue asesino del matrimonio Luxinger-Mackay, que los quemó vivos, un crimen atroz, de los crímenes más atroces que hemos visto en los últimos años. Ancianos que no tenían cómo defenderse, que estaban dentro de su casa. Los quemaron vivos. Y este señor ya lo habían, ¿cómo se llama?, lo habían sentenciado a 18 años, que a mí me parece una ridiculez. 18 años por incendiar vivo a 2 ancianos indefensos, me parece ya un chiste de la justicia. Pero bueno, le dieron la libertad condicional a los 4 años, o sea, ni siquiera había cumplido la mitad de la condena, que es lo que en general se exige para evaluar una posible libertad condicional. Ahora, yo creo que ante el horror de este crimen, ni siquiera habiendo cumplido la mitad de la condena. Bueno, había cumplido 4 de los 18 años y lo soltaron. Gracias a Dios la Corte Suprema revocó esto y lo metieron precioso de nuevo, que es lo lógico. La justicia en Punta Arenas suelta a un tipo, ¿no es cierto?, le da libertad condicional a un tipo que había sido procesado y condenado por crímenes de
relacionados con asesinato, homicidio. Le dan la libertad condicional y resulta que el tipo descuartiza a un joven en Punta Arenas. O sea, Tomás, ¿qué pasa con la justicia en Chile? ¿Cuál es el criterio o el descriterio que está aplicando la justicia? Que parece que disparan como mexicanos curados, no se sacan ni las pistolas del cinto, disparan para todos lados, están Están actuando capturados, mira, los tribunales están capturados y además están politizados, pero además en un minuto en donde los tipos quieren llegar y justamente tener un mayor arbitrio judicial. Si lo que está pasando en la tercera sala, después del fracaso de la convención constituyente, debió haber sido una indicación de que los gallos ya no podían seguir hinchando las pelotas, pero han seguido hinchando las pelotas. Si lo que está pasando en este momento con la ISAPRE es una demostración de eso, de la tercera sala. Ahora tiene que salir la Ángela Vivanco diciendo que las ISAPRES cumplen un fin social. ¿Qué es eso? ¿Qué hace esa pintamón? Perdón, que yo tengo un compañero mío, porque como la Ángela Vivanco era casada con un compañero nuestro, de mi generación, la verdad las cosas que eventualmente mis compañeros me retan cuando yo soy tan despectivo con ella, ¿eh? Pero yo soy despectivo con ella porque creo que ha sido nefasta eventualmente y creo que ha sido un profundo error y yo asumo el error porque yo hablé a favor de ella cuando estaba en el proceso de ser designada por Sebastián Piñera para llegar a entrar efectivamente a la Corte Suprema. Y yo me equivoqué, fue un error mío. Y la verdad las cosas que en gran medida soy duro con ella porque creo que ha sido un error que creo que realmente se va a terminar pagando caro, por así decirlo. El problema con las ISAPRES hoy día es un problema que yo creo que hay que destacar, porque resulta que efectivamente esto es un problema generado por la Corte Suprema, ¿no? Y es un problema generado por la Corte Suprema por dos temas, por la tabla de factores y por las licencias médicas, ¿no? Eso es lo que está llevando a determinadas ISAPRES a entrar en liquidación forzosa, esa es la verdad. Y una liquidación forzosa que probablemente se va a notar en una de ellas por lo menos de aquí a abril. Así que por lo tanto, lo que tú estás teniendo eventualmente, y además lo irresponsable de la Corte Suprema es que genera el título sobre la base de darle retroactividad. Entonces tú estás generando una deuda y una factura que son más de $1.000 millones eventualmente, solamente a través de una resolución judicial, ¿ya? Entonces el efecto práctico no solamente que se liquidan las ISAPRES o ciertas ISAPRES, sino que al mismo tiempo se te desplaza una población beneficiaria a FONASA. ¿Quién financia eso? ¿Quién lo paga y quién lo gestiona? ¿Quién lo paga y quién lo gestiona? Desde luego, no la tercera sala, la Suprema. Y el gobierno no tiene capacidad de gestión de eso. Si ya no gestiona la actual FONASA, menos lo va a gestionar este FONASA con esteroides que tendríamos que tener que sufrir. La otra alternativa es llegar y aumentar tarifa. Los costos médicos van a llegar y justamente subir. Y además, meten en la cabeza actualmente que estas ISAPRES también tienen prestadores de salud, tienen clínicas, así que por lo tanto vas a tener problemas con los prestadores. Sí. Si no es solamente un problema con los contratos seguros, ¿te fijas o no? Entonces, lo que te quiero sintetizar es de que estos problemas no se resuelven en la tercera sala suprema, se resuelven con ley. Se resuelven con un gobierno que dirige y al mismo tiempo propone una solución legislativa. Y trata de convencer a los distintos grupos eventualmente que se pongan de acuerdo. Pero no tiene esa capacidad. Entonces tú tienes una Corte Suprema que genera el problema, entonces para llegar y disminuir su responsabilidad del tema aparece Ángela Vivanco diciendo que las ISAPRES cumplen un rol muy importante. ¿Qué se cree? ¿Te fijas? Si tú me empiezas a decir la Corte Suprema llega y revoca fallos inadecuados de la Corte de Apelación, mira, sea lo mismo. Aquí mientras la Corte Suprema no entregue previsibilidad de conducta a través de sus fallos y le dé consistencia a sus fallos, es imposible darle mayor arbitrio judicial. Es imposible. Ellos están pidiendo más arbitrio judicial en áreas que no dan garantía de tener sistematicidad hacia abajo. No la tienen. Entonces nadie les va a dar. Claro, podrán presionar. Claro, podremos tener las típicas discusiones que te estaba diciendo respecto a Ángel Valencia, respecto a la votación de una acusación constitucional. Podrán presionar a un grupo. Pero finalmente el modelo final que van a proponer no se sostiene. Eso es lo que quiero decirte. El modelo final con un mayor arbitrio judicial que sea la válvula de ajuste del sistema, porque hasta ahora la válvula de ajuste del sistema siempre ha sido el presidente. Es el presidente en el diseño nuestro que arbitra. Y todos los grupos finalmente hablan con el presidente. Y el presidente finalmente gobierna no en función de su grupo político, sino gobierna en función de la realidad del país que le toca dirigir, ¿ya? Claro.
Pero tú no estás teniendo eso. Entonces los gallos entonces ahora te dicen, no, démoselo a Sergio Muñoz y a la Ángela Vivanco, la tercera sala. Eso es lo que ha dicho Luis Cordero Vega, ¿ya? El nuevo ministro de Justicia. Convirtamos la tercera sala en el Tribunal Contencioso Administrativo del país. No es aceptable. No es aceptable. No tiene legitimidad política, es errático. Los tipos han dejado, ellos son los culpables de estas embarradas. Ellos han dejado esta embarrada. Entonces no es aceptable. Sí. El modelito no se sostiene. Y ese es el problema. Son activistas, son jueces activistas. Sergio Muñoz es un juez activista. Ángel Valencia fue el fruto de un activismo judicial. Esa es la verdad. Y eso hay que pararlo. Sí, hay varios activistas. La fiscal Chon es una activista tremenda en el pueblo. Pero veremos cómo se maneja Ángel Valencia con ella. Si le acaba de pedir a la Marta Herrera, pero ¿qué es lo que va a hacer con la Chon? ¿Qué va a hacer? Yo lo mismo me pregunto. Lo mismo, Tomás, me pregunté yo. Si yo digo una cosa, si Valencia quiere hacer una limpieza en el Poder Judicial y realmente hacer las cosas bien, tiene que pedirle la renuncia a la fiscal Chon. Si no quieren hacer no quieren hacer una limpieza. No sé si tuviste la fotografía que yo la viralicé. Al día siguiente su nombramiento aparecía en un viaje en Pudahuel a Temuco con Pancho Huenchumillas, con una fotografía sacada con un conocido abogado narcotraficante y que colocaba en sus redes la fotografía para solazarse de esto. Víctor Contreras. Y te voy a decir además, actualmente, te quiero decir, Ángel Valencia está ahí para llegar y justamente proteger a los casos de corrupción de alto impacto. Torrealba, Guevara, caso Dominga, en lo que se refiere a una lista actualmente de Sebastián Piñera, que tiene una dimensión penal. Entonces yo te quiero tratar de decir, estos gallos actualmente están en esa actualmente. Si no les interesa hacer una limpieza de nada, no te compres ese discursito. No va a funcionar. Esto de creer de que va a ser el sheriff del condado Ángel Valencia es tan loco. No tiene. Además, es lo que decía Alfonso Urresti, que decía la inteligencia artificial. ¿Cómo usted va a introducir tecnologías de inteligencia artificial en la fiscalía? Yo qué helado. Está loco, seguro. Pero está loco. Está loco. Entonces, cuando tú escuchas a senadores argumentar así, es que no quieren escuchar. No quieren escuchar, no quieren darse la razón de que hay un problema, que este problema no tiene una solución así y que por donde ellos van a empeorar. Sí, va a empeorar, es la verdad. O sea, da la impresión, Tomás, que cuando uno escucha hablar gente diciendo ese tipo de barbaridades, es que no tienen idea de lo que es el problema. No lo saben. No lo saben. Yo te decía, es que ese problema es bien simple. No, hay algunos que lo entienden, pero no están dispuestos a considerar las consecuencias del problema. Claro. Oye, el problema está en el Estado, no está en la calle. Claro que está en la calle, pero está en la calle y se está volviendo cada vez peor porque el problema está en el Estado. ¿Ya? Han desestructurado el Estado. En Chile no se hace contrainteligencia. Se han feudalizado el Estado. Está capturado por crimen organizado, el Estado. Sí, claro. Sí. Y no hay un arbitraje apropiado en el Estado. Entonces, y no tiene legitimidad política el Estado porque resulta que está gobernado por un gobierno minoría. Y todos los demás están tratando de acomodarse, no en función de darle gobernabilidad al país, sino que en función de sus intereses. Ese modelito actualmente es muy corrupto. Se desfonda. No hay ningún país que ha hecho eso y haya salido bien. Ninguno. Pero ninguno. Ninguno. Entonces, lo que te quiero tratar de decir es que no tiene cómo funcionar eso. No tiene cómo funcionar. Los gallos quieren un acomodo político parecido al que existió después de que Balmaceda lo votaron. Pero eso era a final del siglo XIX. Hasta el año 20. Hasta el año 20. Y después entra Alessandri, un populista actualmente. E impone una constitución presidencialista. ¿Y sabes lo que le pasó? No la pudo imponer porque finalmente los militares entraron. Entró la clase media. Y dijo, ¿sabes qué más? No, ustedes no se van a arreglar ustedes los bigotes. Entonces, lo que te quiero decir con sinceridad es de que el proceso que estás viviendo en este momento no tiene cómo ajustarse así. No tiene cómo. No tiene cómo. Y el problema es que no hay liderazgo apropiado actualmente para poder buscarle solución. No hay visión. Tú decías que no entienden los problemas, pero eso es colectivo. Sí, claro.
Por eso estos programas tuyos tienen audiencia, porque en el fondo eventualmente se puede conversar. El otro día yo me tuve que llegar y mandar un comentario a Gonzalo Feito, porque dice, solazó en una entrevista al Mercurio diciendo que la izquierda no quería ir a su programa y no entendía por qué, porque no se atrevían. Entonces yo dije, ¿sabes qué más? Tú nunca me invitaste a mí. Nunca me has invitado a mí. Nunca. Y ahí hubo gente que decía que no había para qué invitarme, lo que sea, pero estos gallos viven en una cultura adversarial que creen que el mundo se divide en función de cómo ellos dividen el país. Y están equivocados. No copa el espectro eso. Ese es el error de Javier Macaya, ese es el error de Sebastián Piñera, ese es el error de Gonzalo Müller, ese es el error de Chile Vamos, ese es el error de Chaguán, ese es el error de, son oportunistas. Son oportunistas, son tipos que quieren de alguna manera llegar y ganarse el quien vive en un ciclo como este. Pero el problema radica en que hay consecuencias graves, si son consecuencias graves. Entonces, tiene a un director de investigaciones que tiene que lidiar con comisarios que los matan. Vas a empezar a encontrarte con fiscales que vuelan por los aires, vas a empezar a encontrarte con concejales que los van a matar, los van a agredir. Te vas a encontrar con gente que efectivamente van a ir a donde un cura, eventualmente una iglesia, eventualmente le van a insertar eventualmente un cuchillo, como ocurrió en la catedral, para que tú sepas. Ocurrió hace unos años atrás. Sí. Lo vas a empezar a ver con más frecuencia nomás. Y eso es una cosa que esta gente no quiere entender cómo resolverla. No quieren, llegan tarde. Llegan tarde, mal, lo hacen mal y en el fondo no quieren sacrificar su lógica de poder. Y esa es la que está fallando, es la lógica de poder. Porque el día que tú tengas gente decente en cada uno de esos cargos, vas a tener que llegar y justamente unir las hebras. Y cuando unas las hebras, vas a encontrar que algunos de estos grupos delincuenciales tienen amigos al lado de tu oficina. Al lado de tu oficina, ¿qué vas a hacer ahí? ¿Ah? Y sí. Oye, Tomás, el último tema que yo quiero tocar contigo, un tema súper interesante. Yo tengo mi teoría, pero se escuchan en las redes sociales, en Twitter, en YouTube, en Facebook, diferentes opiniones y relacionados con lo siguiente. La elección de convencionales va a ser en mayo. En mayo va a ser la votación. Hay gente que está llamando a votar nulo, ¿ya? A votar nulo. Yo creo, y quiero tu opinión, yo creo que es un error garrafal votar nulo por una sencilla razón. Porque si votan nulo, sobre todo la gente que es de centro, de centro derecha y de derecha, le van a dejar el camino libre a la izquierda radical y vamos a repetir el triste espectáculo de los Roja Fade, de la tía Pikachu, del dinosaurio azul, de esta chica, no me acuerdo cómo se llamaba, que no quería dejar tocar la canción nacional. Vamos a volver a una Loncón, que, ¿no es cierto?, como le dices tú, la India pícara, que quiere dividir Chile en 14 o 15 naciones diferentes, con plurinacionalidad, y que los pueblos indígenas tengan más derechos que los chilenos, cuando son chilenos ellos también. Bueno, va a quedar la escoba. Y yo honestamente creo que, independientemente que vayan a rechazar después en diciembre, yo creo que correr el riesgo de que hagan otro mamarracho similar, pero que esta vez sea aprobado ese mamarracho, por diferentes razones, ¿eh? Porque, como tú sabes, la reforma constitucional que ahora hicieron es un loop, es un rotativo, es como los cines antiguos. Si no resulta, viene otro proceso. Si no resulta, viene otro proceso. Si no resulta, hasta que digan que sí. Por lo tanto, hay gente que va a decir, ¿saben qué más? Puta, eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso quiero corregir todo el tiro. Esto está hecho sobre la base de la misma lógica del 142, hasta donde yo tengo entendido. Quiero ver la norma exacta, pero este proceso, si se rechaza en diciembre, se rechaza. Y la verdad, las cosas que efectivamente hay que entenderlo así también, eventualmente. Eso que lo creo. Lo que pasa es que tú tienes un Congreso que tiene los 4/7, eventualmente, así que por lo tanto los gallos podrían hacer lo que les da la gana. Lo que a mí me sorprende es que hayan delegado el poder constituyente en un ente ajeno. Y lo hacen porque quieren tener esta elección.
Y esta elección, los estímulos son como para que se te vaya a las puntas. Y te voy a decir, yo no me preocupo tanto en el tema llamado al voto nulo. Yo creo que en general hay una ventaja competitiva a toda la gente a la derecha en esta vuelta. La hay. Si es que no son locos, y son locos, pero, o sea, si tienes a Gonzalo Lacarrera todo el día ahí, efectivamente hinchando las pelotas, vas a perder apoyo, por así decirlo. Si tienes a Gonzalo Feito parado ahí diciendo actualmente que la extrema izquierda no quiere ir a sus programas, vas a perder apoyo. Si tú tienes eventualmente a gente que se solaza o a Chile Vamos, mira, a ver, Chile Vamos, nadie va a querer ir a una lista con ellos, porque la verdad cosa es que los tipos están desprestigiados. Entonces, además, ese es el grupo, es Chile Vamos el que cree que se puede llevar este proceso para la casa. Ese es el grupo que cree que tiene hegemonía en los expertos, que puede llegar y producir una lista grande eventualmente y aprovechar el descrédito del gobierno. No la tienen. Y se están dando cuenta ahora que no la tienen. Sí. Entonces los gallos eventualmente tienen una pérdida neta de competitividad. Y esa pérdida neta de competitividad no saben cómo compensarla. Porque ya han entregado este proceso absolutamente en manos de otros, por así decirlo. Y a mí una vez me lo dijo Javier Macaya, me dijo que a él le daba lo mismo entregarle la Constitución a Boric, porque iba a fracasar igual. Y yo quedé de lado. Yo le dije, mira, esta Constitución, la que sea, no es tuya como para disponer de ella. Nadie te ha dado esa atribución. Nadie. Pero además la lógica que está detrás de lo que tú estás tratando de vender es tonto, porque estás generando un problema más que resolverlo. ¿Ya? Bueno, pero no escuchan. Así que los gallos en este momento están arriba de la pelota. Han impuesto un proceso constituyente, ahora creen que lo pueden efectivamente rentabilizar. Y para eso tienen que tener una lista que vaya de Girardi hasta Diego Chalper. Y yo creo que ni siquiera esa lista la van a poder tener. Entonces, ellos van a hacerse muy antipáticos en este sitio. Entonces, yo te diría que el irse en contra de esa gente va a ser muy rentable. No solamente hacia la derecha, sino que también hacia la izquierda. O sea, cuando Girardi dice que nadie va a querer participar en la lista del indulto, es hasta por ahí nomás. Es hasta por ahí nomás. Porque hay una izquierda muy potente, que es la que votó en contra de Domingo hoy día, que no tolera ni a Amarillos, ni a Girardi, ni a la Jimena Rincón, ni a Sichel. ¿Me sigue este punto? No los toleran. Pero si no los toleran. Así que se van a ir todos en contra de ellos. Todos en contra de Banker, todos en contra de todos, desde la izquierda a la derecha. Así que yo no veo, se va a polarizar la votación, se va a polarizar. Y normalmente la polarización te va a operar en contra de las personas que llamen a votar nulo o blanco. En el fondo va a ser marginal. Así que yo te diría que en general estos gallos han sembrado un proceso electoral muy perverso. Y lo han sembrado sin dimensionar las consecuencias de eso. No controlan su proceso constituyente, no tienen la lista que ellos dicen tener, y la verdad de las cosas es que van a tratar de victimizarse. ¿Te fijas, no? Entonces, al revés, yo te diría que en general lo que tú deberías estar haciendo, y la gente de tu programa debería estar haciendo, es tratando de llamar a republicanos y al PDG a ser responsables y a hacer una lista que puedan realmente aprovechar y que puedan de alguna manera, ¿cómo se llama?, sacarle lustre. No es una lista que apueste por el proceso constituyente. Tú tienes todo el derecho a correr escéptico del proceso constituyente. Y además yo te sugeriría hacerlo así. Yo te diría levantar una lista extraordinariamente escéptica del proceso constituyente. No tiene por qué llegar y dar como jugar a lo que Macaya quiere que tú juegues, que es que no torpedeen el proceso constituyente. Tienes todo el derecho a torpedearlo si te da la gana, eventualmente. Tienes todo el derecho. Así que en esta vuelta yo no entretendría un doble discurso. Yo entretendría un solo discurso. Que es un discurso que este es un proceso constituyente que se le ha impuesto al país. Y se le impuso al país contra su voluntad para satisfacer intereses de la clase política, ¿ya? Y el gobierno. Y aquí irse en contra de eso es muy rentable, pero tienes que llegar y demostrarlo a través de gente que un poco paga. Esa debería poder ganar. Si tú me preguntas a mí, esa gente debería poderle ir bastante bien, ¿ya? Y al otro lado lo que vas a tener es a Piñera levantando a Maña, a Lich, ¿ah?
es Piñera levantando a estos pescados, por así decirlo. ¿Te fijas o no? A Cristian Bank, a todos estos otros. Hay que tirarse en contra de la gente. Y hay que llegar y decir, no, señores, no, no. Y de alguna manera, después de mayo, después de esa elección, sacar el raya para la suma. Y ahí viene una disputa. Porque no hay acuerdo en el contenido de esa constitución, sino de verdad en ese punto. Va a volver a lo que tú has dicho, que van a seguir volviendo a poner los mismos temas, va a seguir ocurriendo. Pero no solamente en la izquierda, sino que también en estos grupos de derecha, los Arturo Fermanduá, las personas que eventualmente han estado asesorando, los constitucionalistas que han estado asesorando a Chile. Vamos a proponer un régimen, lo que dijo el otro día Hernán Larraín Mate. Lo que dijo Hernán Larraín Mate el otro día, que llegó y poco menos dijo, no estoy proponiendo Perú, pero en el fondo estaba proponiendo Perú, estaba proponiendo un régimen parlamentario, eso es lo que quieren, un régimen parlamentario con un arbitrio judicial reforzado. Esa cosa es fatal, y la verdad las cosas es que ahí se va a dar una disputa política muy fuerte, por así decirlo, que ellos creen que como es altamente técnica, no la va a entender nadie. Se va a entender. Se va a entender. Porque al mismo tiempo la calle va a estar alterada. Tú vas a tener Politilandia jugando este juego mientras el país está deteriorado económica y socialmente. Sí. Así que no te preocupes. Yo lo único que te diría es que preocúpate de sugerirle a tus amigos de que hagan las cosas bien y no las hagan mal. Claro. Sí, eso es fundamental. Oye, Tomás, este proceso constituyente, tal como nació, tal como ha sido concebido, ¿tú le ves buen olor a esta cocina? No. No le ves. Yo creo que la probabilidad indica que... Yo tengo una discusión con un amigo mío que me dice que, Tomás, yo estoy apostando equivocado porque esa constitución va a ser aprobada. Yo no la tengo tan claro que va a ser aprobada. Y no la tengo tan claro que va a ser aprobada por dos razones. Uno, por el ciclo económico y social que está deteriorado, así que por lo tanto va a haber mucha inquina en contra del proceso. Y en segundo término, porque no hay acuerdo en torno a la Constitución. No hay. Si no hay acuerdo en torno a una Constitución. Y además, el gobierno sigue con un grado de impopularidad que no corrige. Así que te vas a encontrar nuevamente con un gobierno que va a ser, que va a convertir el plebiscito final de año en un plebiscito de su gestión y se expone a perder. Así que por lo tanto, yo no soy de los que... yo estuve en contra de este proceso constituyente, así que por lo tanto no me digas a mí que estoy forzado a votar a favor de la Constitución, para nada. Sí, yo también opino lo mismo que tú. Yo creo que también el proceso, yo no le veo buen olor, no lo veo por dónde. Creo que la forma en que se concibió y los actores que están detrás de esta cuestión tienen mal olor. De hecho, me parece impresentable que Sebastián Piñera siga detrás manejando los hilos de la centroderecha y de la centroizquierda también, ojo. O sea, la verdad la cosa es que en la izquierda no maneja nada. Si lo que pasa, a ver, yo te voy a explicar el punto cómo opera esto. Opera que lo que se denomina el socialismo democrático, que es un eufemismo para hablar del PS y el PPD, ¿ya? Ese grupo actualmente está muy disminuido, está muy debilitado, ¿ya? Entonces, hay una discusión en ese grupo eventualmente si es que vale la pena para mejorar su competitividad ir a una lista común con el gobierno y hacer una disputa con los elementos más puntuos. Yo, si fuera ellos, eso es lo que yo haría. Yo en este momento creo que les podría ir mejor en una lista común que en una lista separada. Estoy convencido de eso. Pero los gallos no se atreven, le tienen miedo a la calle. Entonces hay otro grupo que eventualmente te dice, nosotros no tenemos nada que hacer en esa lista, entonces por ende tenemos que hacer una lista aparte, pero no la pueden hacer solo. O sea, una lista hoy día, el PPD con la democracia cristiana, los radicales, ¿cómo se llama esto? Demócratas y amarillo, no sirve a nada. Y entonces eso hace que amarillos y demócratas quieran ir con la UDI y Renovación Nacional, no porque les guste, les carga, pero porque sienten que tienen un poquito más de espaldas, por así decirlo, para poder llegar y justamente salir electos que con los otros. Pero eso son ellos, eso es la Mariana Elwin, eso son la gente de esos grupos. Pero los otros grupos no están en condiciones de hacer una lista en común con Sebastián Piñera, no lo van a hacer jamás, pero jamás. ¿Te fijas o no?
Jamás Girardi va a ir eventualmente o va a lograr convencer al PPD que vaya en una lista en común con Chile Vamos. Jamás. Entonces, tú tienes en este momento el hecho que Chile Vamos tiene una lista muy débil, tremendamente débil, porque no es capaz ni de amojonar a su derecha ni a su izquierda. Eso es Piñera. Eso es muy débil. Así que yo te diría que en general no mueve ningún hilo. Déjalo. A ver si es que logran armar una lista. Sí, lo que pasa es que causa mucha repulsión realmente saber que Piñera sigue detrás de todo. Esa cuestión a mí me molesta. Bueno, yo creo que, ¿sabes hasta cuándo ocurre eso, Andrés? Cuando le ocurre lo mismo que le pasó a la democracia cristiana. Si la democracia cristiana, hace uno medio año atrás, antes del plebiscito, todo el mundo en la DC, que tengo amigos míos, algunos que ven este programa incluso, que me decían, Tomás, tú te equivocaste, porque mira, Chayín está funcionando, ahí aparece. ¿Dónde está Chayín hoy día? ¿Dónde está? ¿Dónde está la Carola Goich hoy día? Sí, es verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Pero dónde está? Por favor, dígame dónde está. Entonces, cuando a mí me dicen, sigue moviendo los hilos, lo mismo, esto es una cosa, los gallos están tratando de imponer, te repito, este proceso constituyente para imponer un acomodo parecido al que Sebastián Piñera tuvo el 18 de octubre del 2019. Y le fracasó. Bueno, y aquí va a fracasar igual. Si perdieron el gobierno, te quiero llegar y decir, claro, Sebastián Piñera terminó su mandato, pero lo perdió. Sí, pues. Y se le fue al otro extremo el gobierno, actualmente. Al otro extremo. ¿Ah? Si esto era un diseño que Sebastián Piñera no solamente lo vendió diciendo que terminaba su gestión, sino que era para Lavín. Si esto era para que Joaquín Lavín... ¿De dónde crees tú que la Jacqueline Van Rieselbergher, Longueira y toda esa gente salió hablando a favor del acuerdo constituyente? Porque ellos creían que esta cosa finalmente iba no solamente permitirle a Sebastián Piñera terminar, sino que iba a ser un regalo a Joaquín Lavín. Y no resultó. Claro. Y no resultó. Sí, no resultó. ¿Te fijas o no? Entonces ahora te están diciendo actualmente, no, esto puede ayudar a la Evelyn Matei, esto puede ayudar a Jimena Rincón, esto puede ayudar a Rodolfo Cá. ¡Mentira! ¡Déjalo! Pero déjalo. ¿Te fijas, no? Así es, querido amigo, ya estamos con los temas de hoy. Algunas cosas faltaron, pero no son tan relevantes. Yo creo que hay que esperar a cómo se desarrollan en estos días que vienen. Bueno, te mando un cariñoso abrazo, Tomás. Les digo a nuestros amigos, les digo que mañana estoy, como siempre, como todos los jueves, a las 19 horas, 7 de la tarde, con Hermógenes Pérez de Arce. Y el día viernes tenemos un gran programa con la Pía Marino, y va a estar Juan Leguedé también. Tenemos un gran programa a las 20 horas, hablemos de Chile. Va a estar de invitado Rodrigo Neves. Rodrigo Neves es ex asesor del gobierno de Jair Bolsonaro, actualmente asesor del gobernador de Sao Paulo, y nos va a contar realmente lo que está pasando con Brasil, porque hay muchas fake news, que parece que esto, que parece que lo otro, que Lula metió preso, que Lula no metió preso, que está persiguiendo a tal cosa, y que después dicen que no. O sea, hay una cantidad de fake news tremenda, y vamos a saber de primera mano lo que está pasando realmente en Brasil este viernes a las 20 horas, a las 8 de la noche, con la Pía Marinovich, Juan Leguedé y su servidor. Tomás, nos vemos el próximo miércoles de todas maneras. Te mando un gran abrazo, querido amigo, y nos vemos el miércoles próximo. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ti, Tomás. Amable. Que estés bien. Chao, chao. Yo lo paso siempre bien.